Dilatación térmica. La dilatación es el aumento de tamaño de un material al calentarse. Entonces, la dilatación es aumentar de tamaño o expandirse, y esto sucede cuando se calienta o se eleva la temperatura de la materia. Dilatación de los sólidos. Los sólidos se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. La dilatación y la contracción ocurre en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. A la variación de las dimensiones de un sólido causada por el calentamiento o por el enfriamiento se denomina dilatación térmica. La dilatación de los sólidos con el aumento de la temperatura ocurre porque aumenta la energía térmica, y esto hace que aumenten las vibraciones de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, haciendo que pase a posiciones de equilibrio más alejadas de las originales. Este alejamiento mayor de los átomos y de las moléculas del sólido produce su dilatación en todas las direcciones. La dilatación de los sólidos se divide en 3 tipos. Dilatación lineal es aquella que predomina la variación de una dimensión de un cuerpo, es decir, el largo. Dilatación superficial es aquella en la que predomina la variación de 2 dimensiones, es decir, el largo y el ancho. Y la dilatación volumétrica es aquella que predomina la variación de 3 dimensiones, es decir, el largo, el ancho y el alto. Para el siguiente experimento necesitaremos: primero debemos de introducir la moneda en el recipiente. Esta deberá pasar con facilidad. Y ahora vamos a calentar la moneda para ver qué sucede. Ahora vamos a observar qué pasa cuando la moneda está caliente. Con este experimento podemos observar que al calentar la moneda, ésta se dilata y hace que aumente sus dimensiones, y como resultado, ésta no puede entrar en el orificio. Dilatación superficial. Hablaremos de dilatación superficial cuando consideremos áreas o superficies, es decir, que intervienen dos dimensiones de longitudes. Se le llama dilatación térmica o superficial al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. El fenómeno de dilatación superficial se presenta por lo general en placas metálicas o en láminas muy delgadas donde podemos apreciar su espesor. Un ejemplo para comprender mejor la dilatación superficial es, por ejemplo, poniendo un pedazo de plastilina sobre una superficie caliente, y esta se va expandiendo y se van haciendo más grandes sus dimensiones. Aquí ya se hizo más grande por el aumento de temperatura que sufre. Cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción como lo vimos en el ejemplo anterior. O por ejemplo, una lámina metálica aumenta su largo y ancho, lo que significa un incremento de área. Para terminar, estas son sus fórmulas, donde AO es área inicial, AF área final, delta de A, variación del área, delta de T, variación de temperatura, B, coeficiente de dilatación superficial, A, coeficiente de dilatación lineal. La primera fórmula delta de A es para encontrar la variación del área. La segunda, donde es AF, es para hallar el área final. Y la B para
hallar el coeficiente de dilatación superficial. La dilatación volumétrica es el incremento del volumen de un cuerpo sólido debido al aumento interno de su temperatura. Se presenta con mayor notoriedad en materiales que por su forma geométrica resaltan más su volumen, es decir, cuerpos tridimensionales que resaltan su capacidad volumétrica. Se considera que la dilatación volumétrica se produce en tres dimensiones, es decir, un material aumenta su tamaño en tres puntos: el largo, el ancho y el alto. En este esquema podemos observar un ejemplo. Tenemos un rectángulo pequeño que cuenta con cierta cantidad de volumen. Entonces, al aplicarle temperatura o calor, este rectángulo se vuelve más grande o aumenta su tamaño. Y bueno, esto se debe a que las moléculas del rectángulo pequeño no presentaban ningún tipo de temperatura. Entonces, por ello permanecían juntas y no tenían mucho movimiento. Entonces, al aplicarle la temperatura, estas moléculas comenzaron a separarse y a moverse más fluidamente. Por ello, el rectángulo se hizo más grande y produjo más espacio para el movimiento. Y a partir de esto tenemos una fórmula para calcular el cambio en el volumen, la cual nos dice que el volumen final es igual a el volumen inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por delta de T, que representa al incremento de temperatura que experimenta el cuerpo, y el cual se puede calcular mediante la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Para el siguiente experimento, lo que vamos a ocupar es un recipiente de aluminio con agua, un frasquito que esté lleno de agua a la misma altura que el recipiente y un globo. Y lo primero que vamos a hacer es colocar el recipiente en la estufa y prenderle fuego. Mientras esperamos a que hierva, lo que vamos a hacer es colocar el globo en la boca de la botellita de esta manera. Después de que el agua comience a hervir, vamos a insertar el bote dentro del agua y vamos a esperar para ver qué es lo que pasa. Podemos ver que el volumen del globo aumentó, y esto se debe a que al aplicar la temperatura de la estufa, las moléculas que hay dentro de la botella comenzaron a dilatarse y a moverse más rápido. Es por ello que generaron más espacio. La dilatación irregular del agua es una propiedad física en el cual este líquido sufre un proceso de expansión cuando se congela. Se considera que es una propiedad irregular porque la mayoría de elementos que conocemos se expanden con el calor y se contraen con el frío, pero en este caso el agua sufre este mismo proceso en cualquiera de las dos temperaturas. Cuando se congela, sus moléculas de este líquido se van separando cada vez más y se expanden, transformándose en vapor de agua. Y cuando se enfría y su temperatura va descendiendo, este líquido comienza a comprimirse hasta llegar a los 4 grados centígrados, donde se expande. Y así cada vez más va bajando hasta finalmente llegar hasta los 0 grados centígrados, que es la temperatura máxima para su congelación, que en consecuencia provoca que su volumen aumente hasta un 9%. Es decir, ahí es donde las moléculas llegaron a un punto en el que se alejaron y hay mucho espacio entre ellas, provocando que su volumen y su densidad aumente de este líquido. Ahora, para poder llevar a cabo el siguiente experimento, vamos a necesitar un recipiente pequeño con agua y un marcador. Como primer paso, empezaremos a marcar la altura inicial del agua con este. Ahí está, de esta manera. Ahora procederemos a meter nuestro recipiente marcado con altura inicial en el agua dentro del congelador y esperar aproximadamente un día hasta que se congele. Ya ha transcurrido un día desde que dejamos el recipiente en el refrigerador y ahora procederemos a sacarlo. Bueno, acá lo tenemos. Como podemos observar, aquí está marcada la línea que pusimos anteriormente cuando el agua estaba en el estado líquido. Pero ahora, como ya se congeló,
podemos observar que el agua ahora se encuentra un poco más arriba. Para eso lo vamos a marcar. Y listo. Esto es debido a que llegó a los 0 grados centígrados, que es la temperatura máxima para su congelación, y que dio como resultado que el agua se expandiera. Es decir, sufrió un proceso de dilatación irregular del agua en el cual su temperatura y sus moléculas dejaron mucho espacio entre ellas, dando como resultado este proceso de dilatación irregular del agua.